Ya, ahí no hay motivo para comentar. ¿Para quién se entiende eso? Vamos, y de eso hemos hablado la vez pasada. Nada, no lo he escuchado bien. Repite, ¿ven? La acromegalia que se da por sobreproducción de la hormona de crecimiento. No la cambio. No la cambio. Ay, no, es que como eso, perdón, es de crecimiento. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de sí? Ya. Al inicio que dijo, nadie dijo nada, todos amén, amén, amén. Amén, un ratito, estás equivocado. No, de repente te has puesto un poco nerviosa y como me estás hablando de cretinismo, entonces me estoy mezclando las cosas. Para otra pregunta, ya que te has equivocado. ¿Y cuándo se produce el cretinismo? Cuando generalmente puede ser por hipotiroidismo congénito o por que en la... es el producto, ¿no?, de un embarazo de una paciente hipotiroidea, ¿no?, que no recibe tratamiento. Entonces muchas veces se tiene la mala suerte de no darle la importancia al caso y tener como consecuencia un recién nacido con esas características. Un cretino, alguna vez han insultado, no seas cretino, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Pues no es insulto, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué lo? ¿Ah? Entonces, en sí es un niño, una persona que tiene cierto grado, tiene retraso mental para empezar. ¿Ya? No es normal, ¿no? Entonces, todo ello trae consigo, ¿qué cosa? El hipotiroidismo. ¿No? Entonces hablamos de un hipotiroidismo congénito. Entonces, como has estado hablando de la tiroides, comenzaste a hablar, yo dije, 2 veces todavía lo has mencionado, y la tercera, no sé si te han soplado porque por ahí estoy viendo caras, te han soplado y ¿ya? Entonces tengamos cuidado, por favor, a ver, continúa. Ya, en la acromegalia va a haber una dificultad para cerrar la boca y esto va a estar acompañado de un prognatismo del maxilar inferior, a diferencia de la adenoiditis crónica hipertrófica, que es el maxilar superior, y una macroglosía, también aumento del tamaño de la lengua. Luego también se va a evaluarse lo que vendría a ser el prognatismo, es decir, si existe una extensión o protrusión del maxilar superior o inferior, como lo había mencionado más anteriormente mi compañera. Y finalmente vamos a tener las pruebas dinámicas de los labios. Estas se van a darse principalmente para evaluar la función muscular, en este caso, por ejemplo, en la protrusión de los labios, que vendría a ser esta forma de silbar, específicamente del músculo orbicular de los labios, en la retracción labial, que es como una sonrisa o risa de los cigomáticos, y el inflado de mejillas, como reteniendo aire en la debilidad muscular. Esto puede variar o puede alterarse cuando hay patologías neuromusculares. En una parálisis facial, ¿cómo se mide ese inflado de las mejillas? Lo que nos dijo, ¿no? El signo de la pipa. Muy bien, ya. Escapa el aire, ¿no es cierto? Por el lado sano. Ajá. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Escape el aire por el lado sano, ¿no es cierto? No, por el lado que está afectado. Por el lado afectado, ¿ve? Vamos, continúa. Ahora vamos a evaluar lo que vendría a ser la cavidad bucal. Para esto se requieren de ciertas herramientas en algunos casos, como vendría a ser el bajalenguas o una linterna. Vamos a tener primero manchas. Entre estas vamos a tener las melanoplaquias, unas manchas de tipo negruzcas que vamos a poder ver en las encías en este caso. Esto, por ejemplo, se presenta en la enfermedad de Addison, que se va a darse debido a una insuficiente secreción de corticosteroides de la glándula suprarrenal, afección de la glándula suprarrenal, o en las avitaminosias. Luego vamos a tener los enantemas o manchas de Koplik. Estas van a ser manchas blanquecinas de formas irregulares, y se puede observarse en la etapa inicial del sarampión, y va a ser un signo precoz que va a desaparecer en 2 a 3 días. ¿Se ven frecuentemente estas manchas de Koplik? No. ¿Por qué? Porque lo que leí es que no se llegan a distinguir o no son...
si vieras a lo que me refiero, o sea, tú puedes ver esas lesiones con bastante frecuencia hoy en día. Mucho sarampión. Esa es la pregunta. No, ¿y por qué? Ya estamos Acá quiere hablar acá, que ha faltado 2 semanas. Porque prácticamente Mucha con la prevalencia. inmunización o con la aplicación de las vacunas se ha erradicado el sarampión. O sea, está considerada como una de las enfermedades erradicadas dentro de nuestro país. Pero ¿gracias a qué? Gracias a la vacuna contra el sarampión. ¿Entienden? ¿Pueden haber algunos casos aislados de sarampión? Sí. Y generalmente se van a dar en aquellos casos en donde de repente la población no ha sido vacunada, ¿no? Entonces son susceptibles a hacer la enfermedad, pero lo que se propende con estas campañas de vacunación o con los programas de vacunación es lograr de que el 100% de personas estén inmunizadas. Por eso es poco frecuente hoy en día encontrar este tipo de lesiones de las cuales tú haces referencia. Vamos. Ahora vamos a ver las estomatitis, que son la inflamación de la mucosa bucal. Dentro de esta vamos a encontrar, por ejemplo, a las vesiculcerativas recidivantes, comúnmente llamadas aftas o fuegos, que vamos a poderlas observar en la imagen. Estas se van a dar principalmente por trastornos inflamatorios y van a ser aumentadas o van a ser favorecidas por noxas, o sea, por estos factores o sustancias o agentes que van a Tarea hacer. para todos, ¿sabe cuál es el agente etiológico de estas lesiones? ¿Sí? O sea, ¿por qué se produce? O sea, dicen, pueden haber trastornos de carácter inflamatorio, ¿no? Que van a estar favorecidos muchas veces por la presencia de algunas noxias, ¿no? O sea, factores que van a provocar daño a nivel de la cavidad oral, ¿no? Como es el calor, el alcohol, entre otros, ¿no? Pero la pregunta es, toda vez que aparece una lesión de este tipo, ¿a ustedes alguna vez les ha salido actas o no? ¿Son dolorosas? Duelen rico, ¿no? No te dejan ni comer, ¿no es cierto? ¿Ya? Duele. Lo peor todavía cuando sale en la cara interna del labio inferior, ¿no? Te duele, ¿no? Hasta el alma. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el agente etiológico de estas lesiones? Es tarea, no. Otro tipo de estomatitis. Cándida. No están hablando de cándida. No están hablando de cándida. Blanco sería como profaringo de cándida. Una candidiasis oral no es sinónimo de apta. Es diferente, ¿no? Se presenta de diferentes formas. Seguramente que más adelante va a hablar. Otro tipo de estomatitis es la angina de Claude-Vincent o Angina, dice. angina. Andina. Muy patriota. Angina, ¿por qué? No es muy enamorada de su diversidad. Qué bonito. Esta va a ser una lesión que se va a dar a nivel de la... podemos verla aquí, llamada también boca de trinchera. Es una gingivitis de tipo úlcero-necrótica aguda. Luego vamos a tener también otro tipo de Angina de Vincent, así se llama. La angina de Vincent, o sea, su nombre te invita a pensar en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero no solamente está caracterizada por la presencia de una gingivitis úlcero-necrótica, sino por la formación de abscesos, que muchas veces estos abscesos, o sea, pueden producir una decolación, o sea, despega el tejido y va avanzando hacia zonas que de repente pueden poner en riesgo la vida de un paciente. ¿Ya? Esta angina de Vincent, o sea, muchas veces hay que tratarla con mucho cuidado. ¿No? A veces se ha visto casos en donde el cirujano de cabeza y cuello se encuentra un gran absceso y entra a debilitarlo. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces este absceso ha decolado, ha despegado estructuras y ha avanzado
a localizaciones donde puede poner en riesgo la vida del paciente. Hablamos de lo que es la calidad mediastinal, ¿no? Entonces, provocar una mediastinitis. Entonces, muchos de estos pacientes que cursan con mediastinitis difícilmente salen del cuadro, ¿no? Y si salen, salen de alta, pero de alta celestial. Entonces, es bien complicado, por eso hay que tener bastante cuidado cada vez que nosotros estamos frente a este tipo de problemas de salud, ¿no? Y por último vamos a tener la celulitis en el piso de la boca, esta llamada también angina de Ludwig. Tan igual que en el caso anterior, la angina de Ludwig y la angina de Vincent, o sea, pueden conllevar a este mismo problema, ¿sí? Y este se va a hacer usualmente debido a un molar infectado. Pero tiene que haber una puerta de entrada, tiene que haber. Generalmente son piezas cariadas, ¿no es cierto? En donde tenemos una puerta de entrada para que pueda ingresar, ¿no?, o entrar una bacteria y provocar todo el cortejo sintomático que corresponde a un cuadro de celulitis y absceso de esta región, ¿no? A veces dicen, ¿no?, oye, ¿cómo Comecito se muere? Oye, se mueren los pacientes jóvenes. Y tú dices, oye, pero era joven, ¿cómo no? Es increíble, ¿no? Pero se muere. Entonces hay que tener cuidado con esta patología, ¿no? Continúa. En la lengua vamos a ver que una lengua normal va a estar caracterizada por ser húmeda. Ahora vamos a hablar de la lengua en sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no haces el preámbulo, pues? Pareciera que estuvieras continuando a lo que estás hablando anteriormente. Vamos. Hablando específicamente de la lengua y sus alteraciones, vamos a ver que una lengua normal va a estar caracterizada por ser húmeda, papilada y rosada. Primero voy a presentarles a la lengua. Húmeda, papilada y rosada. Cuando hablamos de papilada, ¿a qué se refiere? Se puede diferenciar las Se papilas refiere gustativas. que nosotros podemos visualizar a simple vista la presencia de las papilas gustativas. ¿Está bien? Eso es normal. Pero ocurre que en algunos casos, como el que tienes allá, ¿no?, la lengua puede estar ausente de papilas. Y el hecho de tener una lengua ausente de papilas te tiene que hablar de una patología. Generalmente la lengua despapilada, la lengua lisa, la vamos a ver sobre todo en casos de anemia. ¿Pero de qué tipo? Anemia megaloblástica, ¿no? También se puede ver, dice la literatura, en anemia ferropénica, pero es poco frecuente, es mucho más frecuente, por ejemplo, en anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia perniciosa? ¿Qué es la anemia perniciosa? ¿Alguien sabe? Por deficiencia de B12, ¿verdad? La anemia perniciosa es una enfermedad de carácter inmunológico, ¿ya?, en donde no se produce el factor intrínseco de Castre, así se llama, factor intrínseco de Castre, que es producido a nivel del estómago. ¿Y por qué es importante este factor intrínseco de Castre? Porque va a unirse a la vitamina B12 para que ésta pueda ser absorbida a nivel del hilo terminal. Entonces, si hay ausencia no de la vitamina B12, sino del factor intrínseco, por más de que tú ingieras vitamina B12 en la alimentación, de nada va a servir porque no se va a absorber. Entonces, ¿qué es lo que va a generar ese cuadro? Una disminución de las reservas de vitamina B12 y a la larga lo que vamos a tener como manifestación clínica es una anemia. ¿De qué tipo? Megaloblástica. Esa es la anemia perniciosa. Pero ¿y qué es la anemia megaloblástica como tal? Así usted lo va a encontrar en la literatura. La anemia megaloblástica, que se va a caracterizar por la presencia de glóbulos disminuidos en número, pero de gran tamaño, ¿ya?, de gran tamaño, por eso es mega, ¿está bien?, grandes, glóbulos rojos grandes, pero con un número de glóbulos rojos disminuido. Y por ende, pues también los niveles de hemoglobina van a estar disminuidos en rangos de anemia. ¿Está bien? Entonces, para poder hablar de anemia, tú agarras, pones 3 dedos como mnemotecnia y empiezas a decir, el de arriba es varón, el medio mujer y el de abajo es mujer gestante. ¿Está bien?
Como tienes 3, empiezas por 13, 12, 11. Valores menores de 13 en el varón, anemia. Valores menores de 12 en la mujer, anemia. Valores menores de 11 en la mujer gestante, anemia. ¿Vamos? ¿Ya? Así de fácil. Entonces, en este caso, la anemia megaloblástica, como les decía, se va a caracterizar por la presencia de glóbulos grandes y un número disminuido de glóbulos rojos, y por ende también los niveles de hemoglobina van a estar disminuidos. Pero algo importante en el examen laboratorial son las constantes corpus, la evaluación de la constante corpuscular media, que se llama, o las constantes corpusculares medias, en este caso el volumen corpuscular medio, cuyo valor normal es de 80 a 100. Y si hablamos de una megaloblástica, tiene que estar por encima de 100 centímetros. ¿Ya? Y después también es importante evaluar en estos casos lo que es la hemoglobina corpuscular media, que en algunos casos van a encontrar que puede ser hasta 32 o 34, ¿ya? Y en las megaloblásticas supera este valor. Y por lo tanto nos habla de una anemia macrocíclica hipertrófica. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Y por qué se da? Por un déficit de ingesta, ¿no es cierto?, de vitamina B12 o de vitamina B9, o llamado también ácido fólico y cianocobalamina en el caso de la B12. Entonces, muchas veces el paciente, pues, ¿por qué? Porque se convirtió en un vegano, o un vegetariano estricto, deja de consumir productos ricos en vitamina B12, en vitamina B9, y por ende, pues, las reservas que puedan haber estado bien al inicio comienzan a caer, a disminuir, a tal punto de que cuando se consumen las reservas tanto de vitamina B12 como de vitamina B9, el paciente va a hacer estos cuadros de anemia con las características ya mencionadas. ¿Ya? Pero eso es por falta de ingesta. Pero muchas veces ocurre el caso de que el paciente tiene antecedente alcohólico. ¿Me entienden? Tiene un antecedente alcohólico, ese paciente no consume alimentos. ¿Qué es lo que consume? Alcohol, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Estos pacientes van a presentar una atrofia de la mucosa gástrica. ¿Y qué cosa hay en la mucosa gástrica? Hace poco lo mencioné, las células parietales. ¿Y de qué se encargan las células parietales? De la producción del factor intrínseco de Castle, que es importante para la absorción de la vitamina B12. Entonces, ese paciente hará anemia, hará megaloblastosis, o sea, glóbulos grandes, sí, pues lógico, ¿no? O puede deberse también a otra situación, ¿no?, que va a ser de que el paciente presente esta lengua característica, el hecho de la presencia de un tumor a nivel de la zona de absorción de la vitamina B12. ¿Cuál es la zona de absorción? Dije, el ilio terminal. Se agarra y aparece un tumor, ¿no? Y lesiona, malogra, altera la zona de absorción de la vitamina B12, y por ende, pues, la vitamina B12 se pasa de largo y no es absorbida, y poco a poco se van consumiendo las reservas y el paciente hace anemia megalobláctica. O de repente por ahí, producto de ese tumor, agarran y le hacen una recepción del hilo y se pierde toda la zona de absorción para lo que es la vitamina B12, y ese paciente hará anemia o no. Sí, siempre y cuando no se le administre B12, por lo menos mensualmente. ¿Me entienden? Vamos a ver una lengua escrotal, que va a ser una lengua que va a tener las características de que va a tener cisuras horizontales. Esta es congénita y sin significado patológico, y se debe diferenciarse de la glositis sifilítica, que en este caso las cisuras o hendiduras van a ser a nivel verticales, a diferencia de la lengua escrotal. Luego vamos a tener la lengua saburral, que es muy común y se va a darse por desescamación del epitelio lingual, y se puede observarse en diferentes patologías. También vamos a tener la esa lengua saburral se va a ver en cuadros de deshidratación, ¿no? O sea, el paciente está con la cavidad oral seca, y tú vas a poder ver, pues, esa lengua muy característica, llamada también lengua saburral. ¿Y por qué se llama saburral? Porque va a presentar esa impregnación blanquecina que se denomina sabur, ¿ya?
También, claro, el paciente con fiebre muchas veces es un paciente que va a perder líquidos, ¿no es cierto? Y ya no pierde líquidos, el paciente con fiebre, lógico. Entonces, generalmente, pues si la fiebre es tan intensa, la mucosa oral muchas veces se torna seca, ¿no? Y aparece esta simbología, ¿no? Sigue, a ver. Y ahí está la famosa candidiasis oral, que es totalmente diferente a lo que algunos han mencionado cuando hablábamos de lesiones aftosas. ¿Sí? Otra cosa, miren, candidiasis oral. Sí, antes vamos a hablar de la lengua del loro. No quieres hablar de candidiasis oral. Habla de candidiasis, después hablas de la lengua. La candidiasis oral, esta se va a darse por una infección de la Candida albicans. Por Candida albicans. ¿No? Por Candida albicans. ¿Qué es la Candida albicans? Un hongo. ¿Está bien? Entonces, toda vez que nosotros veamos un paciente con lesiones de candidiasis oral, o llamado también Muget oral, entonces lo primero que tiene que hacer es pensar en que el paciente es un paciente inmunocomprometido, inmunodeprimido, o sea que tiene la inmunidad disminuida. Entonces, este paciente fácilmente se hace presa de estas afecciones que se llaman afecciones, ¿cómo se llaman? Oportunistas. Normalmente no sale. Y si te sales porque tus defensas se han caído, algo tiene que estar pasando en tu estado inmunológico. Entonces, eso tiene que despertar la curiosidad, ¿no? De decir, ¿y por qué? Pues este hallazgo que muchas veces es casual, acá le va a molestar porque provoca dolor, ¿no? Esas placas blanquecinas, ¿no? en la cavidad oral, y muchas veces pueden estar localizadas más adentro, ¿no? En el esófago, por ejemplo. Entran por un estudio endoscópico y se encuentran con la sorpresa de que hay presencia de placas, ¿no? Blanquecinas producto de una candidiasis a nivel esofágico. Entonces tú como médico dirás, ¿eso es normal? No es normal. Entonces, ¿eso obedece a qué? A una inmunosupresión. Muchas veces el paciente puede ser portador del virus ¿de qué? De inmunodeficiencia humana, ¿no? De VIH, ¿sí o no? ¿Que puede condicionar esto? Sí. Muchas veces el paciente puede ser portador de un cáncer, sí. ¿Puede condicionar a una inmunosupresión? Sí. ¿Puede ser portador de HTLV1? Sí, también, ¿no es cierto? Y así puedo yo más o menos estar pensando en situaciones en donde se puedan generar cuadros de inmunosupresión y que puedan condicionar este tipo de lesiones en la cavidad. Ahora sí, pasa lengua del loro. En la lengua del loro vamos a observar que esta va a ser seca y con grietas y se va a darse en pacientes urémicos crónicos. Y finalmente vamos a tener a la ránula, que va a ser la obstrucción de la glándula lingual. Como podemos observar, va a ser una masa sublingual. La ránula. Muchas veces se obstruye la salida ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué produce la glándula? Saliva, ¿no es cierto? Entonces se obstruye muchas veces inclusive por la presencia de un cálculo. Entonces va a condicionar por la acumulación de la saliva a ese nivel y que le va a dar ese aspecto abultado a nivel de la lengua. ¿Será doloroso? Lógicamente, va a ser doloroso, ¿no? ¿Por qué nombre se le conoce a lo que tú has de mencionar? Ránula. Por otro lado vamos a tener que, por ejemplo, en el temblor, cuando vamos a observar temblor en la lengua, esto se va a deberse etiologías como el alcoholismo crónico, tirotoxicoides y afecciones neurológicas. O si hay desviación de la lengua, también se le tiene que pedir al paciente que protruya la lengua, y si vemos que hay desviación de esta, vendría a ser un indicador de parálisis del hipogloso, del glosoparkineo. Ahora vamos a ver la semiología de los párpados y del ojo externo. En este vamos a tener a las maniobras, primero la inspección, luego la palpación y finalmente algunas maniobras complementarias. Primero vamos a ver las alteraciones congénitas. Estas, la verdad no puse las imágenes específicas de estas porque son un poquito fuertes de ver, ¿no? O al menos para mí fue muy fuerte. Muy fuerte.
Si eran niñitos, si no. Es que para eso estás estudiando. Vamos a tener al Entonces, nosotros no nos vamos a acostumbrar a ver esas cosas, por más de que sean fuertes, como tú dices. O sea, cuando venga un paciente con estas características, dirás, pues no, este es un cuadro muy fuerte, no lo atiende. Tendrás que atenderlo, pues, ¿no? Y por ende, tendrás que estar preparada para poder ver y decir, esto es tal cosa, ¿no? Y lo derivo, o de repente, pues, por ahí eres especialista en la materia y lo resuelves. Bien. En la Criptoftalmia, vamos a ver la ausencia congénita de la apertura palpebral con el globo ocular oculto bajo la piel. En la blefaria vamos a tener la ausencia blefaria, ausencia de los párpados, la microblefaria de los párpados pequeños, la colobopalpebral que va a ser la pérdida. Coloboma palpebral, que va a ser la pérdida en la forma de D en el borde de los párpados, ¿no? En ambos extremos. En el volumen vamos a ver una alteración principal que va a ser el edema palpebral. Este puede ser unilateral o bilateral. El unilateral usualmente de origen local, que pueden ser por picadura de insectos, traumatismos o infecciones locales, como podemos observar. Y es más de origen inflamatorio. Ya, el unilateral, o sea, te pica un insecto, se te hincha el párpado, ¿no es cierto? Y vas a tener un incremento de volumen a ese nivel, solo en un solo lado. ¿Puede ser por un golpe? Sí. De repente, pues el boxeador es bueno, ¿no? Y te ha dado en los dos ojos, ¿no? Bilateral, ¿no? Bilateral, ¿no? Pero generalmente es en un solo lado, porque a la segunda que quieras dar te has reaccionado, ¿no? Ya no te da. Y el bilateral de origen general, usualmente en enfermedades más sistémicas o alergias. Ya, puede ser en situaciones alérgicas, pero también puede ser debido a un compromiso renal, ¿o no? También, ¿eh? ¿Sí o no? Puede ser, ¿no es cierto? Muchas veces es el primer signo de alarma o el primer signo que te puede hacer sospechar de que el paciente tiene un problema. En el hipotiroidismo no necesita, ¿no? A no ser que ya el paciente esté presentando mixed, ¿no? Pero es otro tipo de edema. Edema entre comillas, porque el mixedema no es edema. Se puede hablar, ¿no? Dentro de lo que es el tema de edema para poder hacer el diagnóstico diferencial que tiene otras características. Y eso se va a ver con bastante frecuencia toda vez que estamos hablando de un paciente con hipotiroidismo. Sí, las causas que nos mencionan, por ejemplo, como habíamos mencionado, la picadura de insectos como abejas, avispas. En este caso, un signo que es el ojo en compoto, signo de Romaña, cuando se da la enfermedad de Chagas por el Trypanosoma cruzi. La triquinosis humana, dada por la Trichinella spiralis. ¿Es alguien en este medio? No es muy común. ¿Qué dices? ¿Hay acá en nuestro medio? Eso no hay en nuestro medio. Equivocadamente le decimos triquina. ¿A qué? Chancho. No, al chancho. ¿A qué le llamamos? A ver, equivocadamente le decimos ese chicharrón tenía triquina. Es algo común en nuestro medio mencionarlo de esa manera, pero no es triquina. ¿Qué cosa es? Cisticercosis. ¿Ya? ¿No es cierto? Es el estado larvario ¿de qué? De la Tenia solium, o llamada también soli. ¿Está bien? Entonces, no hay eso acá. En otros países sí, pero acá en Perú no tenemos, ¿no? El herpes simple o zóster oftálmico, que podemos ver aquí, que va a estar acompañado de dolor. Una cosa es, escuchen, una cosa es herpes simple y otra cosa es herpes zóster. No son sinónimos, ¿no? De que puede afectar, sí, pues puede afectar. Pero muchas veces nosotros debemos de saber diferenciar entre lo que es simple y el zóster. Son etiologías totalmente diferentes. De que ambas son virales, sí. Ahí va bien, ¿no es cierto? La semejanza, pero el agente etiológico es diferente.
¿no? Y la manifestación clínica también es diferente, ¿ya? Generalmente el herpes simple va a ser característica la presencia de ¿micro qué? ¿Dónde están los que están rotando conmigo? ¿Dónde están? Los que rotan hoy, los que han rotado hoy día conmigo. No, microvesículas, perdón, ¿sí o no? Microvesículas en racimo o arracimadas, ¿no? Entonces generalmente pero son de localización en la boca, ¿no? Pero puede ser en otro lugar, lógico, puede ser, ¿no? Pero es de etiología viral. Pero en el caso del zóster, ¿no? Del herpes zóster, entonces muchas veces el herpes zóster, si hablamos de un zóster oftálmico, o sea, la que está afectada es la rama oftálmica. Y generalmente el herpes zóster es unilateral. ¿Por qué? Porque va a afectar el dermatoma correspondiente de esta rama nerviosa. Lo que generalmente da, pues, entonces si tú trazas una línea acá en la cara, en la mitad y no abarca al otro lado, salvo sean casos excepcionales en donde hay el doble compromiso, pero generalmente es en un solo lado, ¿no? Ya sea el lado derecho y el lado izquierdo. Continúa. No es lo mismo, ¿eh? Que quede claro. Y la conjuntivitis infecciosa que también puede producir edema. ¿Qué produce? ¿Dónde está tu compañera? ¿Dónde está María Ángel? ¿Qué produce? La conjuntivitis. Vamos. ¿Cómo se llama? Ha presentado el cuadro. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? Síndrome del ojo blanco, ¿no es cierto? Síndrome del ojo rojo. Síndrome del ojo rojo. Y ahí está la conjuntivitis infecciosa, ¿no es cierto? Si bien es cierto aquí en la fotografía no se ve bien, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que caracteriza, Francis? ¿Qué dijimos? La presencia de Chogni. Chogni, ¿no es cierto? En quechua. ¿Cómo se llama? De secreción mucopurulenta o que puede ser serosa a nivel de los párpados, ¿no es cierto? Que inclusive se pegan, ¿no es cierto?, los párpados, dificultando la apertura ocular, toda vez que se despierta el niño o la persona con conjuntivitis y tiene esa característica, ¿no? A veces puede ser de ganas blanquecinas, amarillentas o verdosas, dependiendo del agente etiológico, ¿no? Y estos pacientes con conjuntivitis, o sea, tienen intolerancia a la luz. O sea, prefieren estar bajo sombra, porque cada vez que salen al sol, se les provoca mucha incomodidad, ¿no? Esta se me dio por la mañana. ¿Por qué no contestas? No. Bien. Ay, bien. Ahora vamos a hablar sobre la abertura palpebral y sus alteraciones en esta. Primero sobre el aumento de la abertura palpebral, lo que vamos a conocer como exoftalmia, que va a ser este desplazamiento del globo ocular hacia adelante. Este puede ser de tipo bilateral o unilateral. A nivel bilateral vamos a tener lo que vendría a ser la enfermedad de Grace-Basedow. La enfermedad de Grace-Basedow es un caso de hipertiroidismo. Generalmente cuando nosotros hablamos de fases hipertiroidea, lo característico es de que va a tener los ojos saltones. El paciente está caminando y llega a una esquina y lo primero que aparece son los ojos antes del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene esa protrusión ocular. Ojos salidos, ojos saltones. ¿Está bien? Eso es muy característico del paciente hipertiroideo. Entonces, hablamos de un compromiso bilateral, sobre todo en lo que es la famosa enfermedad de Grace-Basedow, ¿no? Esto va a estar acompañado de bocio, exoftalmos y tirotoxicosis. Vamos a ver más adelante lo que vendría a ser el exoftalmos, mejor dicho el bocio. Vamos a tener la otra manifestación, otro tipo que vendría a ser el unilateral. Este puede ser agudo o crónico. El agudo usualmente debido a reacciones inflamatorias como la periostitis aguda o tromboflebitis y las no inflamatorias como hematomas o enfisemas. Y a nivel crónico vamos a ver de que va a haber dos tipos, la reductible y la irreductible. La reductible vendría a ser las varices, aneurismas o angiomas, y la irreductible, tuberculosis,
sinusitis o tumores líquidos o sólidos que vendrían a Vas a estar. mirar tu diapositiva. La reductible puede ser producida por presencia de varices, por presencia de un aneurisma o por la presencia de un angioma. Ahora sí. Y la irreductible, como había dicho, presencia de tumores líquidos o sólidos que van a estar en la parte posterior del globo ocular. O por tuberculosis o sinusitis. Porque te estás acelerando, te estás leyendo, no le estás dando forma al mensaje. Vamos. Una manifestación característica va a ser el resultado de la excitación del simpático cervical. Este se va a manifestar como el síndrome de Paul Fort Petit, que lo vamos a verlo aquí y sus características. Este trastorno va a estar causado por la irritación, como había dicho, de la cadena oculosimpática y se va a estar caracterizado primero por exoftalmia ligera, midriasis, que vendría a ser la... ¿Qué lado está afectado? ¿Qué lado está afectado? A la ¿Derecha o izquierda? No sé. ¿Segura? ¿Qué lado está afectado? Sí, midriasis sería el derecho. Porque también hay midriasis, diría que sí. Y está pequeña. ¿Sí? ¿Qué presenta esta paciente? Anisocoria. ¿Está bien? Anisocoria. ¿Por qué se llama anisocoria? Ahí está, no sé, me está mirando así de ojo para ir. ¿Quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Avísame nomás, yo lo voy a pegar. ¿Qué es anisocoria? La diferencia entre las dos pupilas. La diferencia entre la forma de las dos pupilas. Hemos aclarado, la vez pasada hemos pupila chica. Pupila chica, muy bien. Anisocoria, señorita, ¿cuál es su nombre? Sí, anisocoria. ¿Tu nombre? Valeria. ¿Qué? Valeria. ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué es anisocoria? Está ocupada, no quiero hablar. Está ocupada. Bien. Pupilas de diferente tamaño. Esa es la anisocoria. ¿Esa pacientita tiene anisocoria? Sí, porque una pupila es grande y la otra es pequeña. Entonces, ¿dónde se presenta la midriasis? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Ah? No sé, pero yo no Derecho sé. del ¿Derecho o paciente. izquierdo? Yo te pregunto. Dime, ¿cómo es? ¿Derecho o izquierdo? Déjenla que se equivoque. ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Vamos a poner su nota, ¿no? Derecho. Derecha, vení. ¿Sí? Vamos, derecho o izquierdo. ¿Segura? Derecho o izquierdo. ¿Ah? Derecho. Derecho, pues hemos dicho que nunca es un espejo, ¿no? Nunca es un espejo, siempre te tienes que colocar en la posición de la fotografía para decir derecho o izquierdo. El compromiso está del lado derecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que caracteriza? Una exoftalmia ligera. O sea, ¿qué cosa es exoftalmia? Ojos salidos, si quieren, ¿ya? Hay una protrusión ocular. Después, midriasis. Lógico, esta pupila está más agrandada y para poder hablar de midriasis, ¿cuánto tiene que ser el diámetro? Mayor a 4 milímetros. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más dice? Retracción palpebral. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de que esté protruido en una exoftalmia ligera hace de que los párpados... ¿Bien? ¿Cuál es lo contrario? Es una triada. Hemos hablado la vez pasada, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo contrario a eso? ¿Cuál es lo contrario a eso? Bueno, hemos hablado pues, ¿no? de qué? Miosis, enoftalmia y ¿signo de qué? ¿Qué signo? Es la triada Claude-Bernard-Horne, ¿sí o no? La triada de Claude-Bernard-Horne ya también es otra cosita diferente, ¿no? Lo contrario de cada uno de esos. ¿Está bien? Hay tosis palpebral, hay enoftalmia, ¿no es cierto? Y hay miosis. O si quieres, hay tosis palpebral, ¿no es cierto? Hay anhidrosis, ¿qué más?
y miosis. ¿Está bien o no? Cualquiera de esos dos les dije que es la triada de Claude-Bernard Horner. Y es lo contrario del síndrome de Pauvre-Dupetit, ¿no? Sí. Vamos a ver que algunas no son patologías, algunas condiciones que pueden imitar la exoftalmia van a ser los ojos grandes, en las miopías acentuadas, como podemos ver en este caso. Ahora, la disminución palpebral, de la abertura palpebral se va a conocerse como enoftalmia, que vendría a ser el hundimiento anormal del globo ocular en la órbita, como podemos ver en la... En la enoftalmia sí que es cierto, puede haber una abertura palpebral disminuida, ¿está bien? Pero no es la enoftalmia. O sea, hay esa característica. La enoftalmia es sinónimo de ¿qué? De tocoñau, ¿te acuerdas? Hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Ojo hundido. Ojo hueco, ¿no? Ojo hundido. Entonces, vamos a ver así. Ya, vamos a poderlo observar en la retracción cicatricial, cuando va a haber una atrofia del globo ocular, en la resorción de la grasa orbitaria, en enfermedades consultivas como el cáncer, TBC o desnutrición, y en la derivación de grasa a una cavidad vecina como en el traumatismo orbitario. Aquí vamos a hacer mención también de la parálisis del simpático cervical, lo contrario a lo que habíamos dicho del anterior síndrome, que vendría a ser el síndrome de Claude-Bernard Horner. Este solamente va a afectar a un lado de la cara y va a estar caracterizado por una triada que vendría a ser la enoftalmia, la miosis y la anhidrosis. En algunas literaturas mencionan también la ligera ptosis del párpado superior. Usualmente está asociado a un tumor de Pancoast, que es un tumor localizado en el ápice del pulmón, que es lo que vendría a ser lo que vendría a condicionar, ¿no? La afección del simpático cervical. Ahora vamos a ver las alteraciones de los bordes palpebrales. En este caso vamos a tener dos, el entropión y el ectropión. En el entropión vamos a ver una irritación por triquiasis. En puede ser espasmódica o cicatricial. En la espasmódica va a haber contractura ¿Qué es una triquiasis? Cuando las pestañas, podemos verlo, sí, aquí también, cuando las pestañas van a estar hacia adentro, van a estar tocando el globo ocular. Ya, ¿qué más? Ya, vamos a aprovechar el tiempo. Si bien es cierto, la triquiasis es la inversión de la disposición, de la orientación de las pestañas. Las pestañas normalmente deben mirar para afuera, pero resulta de que estas miran para adentro. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con el párpado inferior, sobre todo que es el más afectado? Se invierte. Se invierte. O sea, normalmente está así y se mete para adentro. Pues hay una inversión del párpado inferior y por esa razón es que las pestañas tienden a dirigirse hacia adentro. Cuando tú tienes una pestaña es incómodo, ¿sí o no? Imagínate toda la hilera por dentro del ojo, sumamente incómodo, que inclusive se dice puede provocar una lesión a nivel de la córnea, perforación corneal, ¿ya? Es muy característico. Ahora, va a haber casos en donde los pacientes van a tener doble hilera, claro que aquí está desordenado, pero tiene doble hilera, o sea, de las pestañas. Ahí está, doble hilera, ¿no es cierto?, de pestañas, entonces, y a eso se le llama, ¿qué cosa? Distriquiasis. No es tía, es distriquiasis, ¿ya? La distriquiasis, ¿no? Doble hilera de pestañas. ¿Qué más? Bueno, continúa. Ya. Al hablar de entropión es para adentro, o sea, el párpado se mete para adentro, se invierte. Y al hablar de ectropión, ya también el párpado se vierte, o sea, para afuera. Entonces, te permite, cada vez que tú veas un paciente con ectropión, lo que vas a poder visualizar con suma facilidad es la conjuntiva tarsal. La conjuntiva
tarsal. ¿Cuál es la conjuntiva tarsal? Es la que logramos ver al deprimir el párpado inferior y es de coloración rosada, ¿no es cierto? Y que nos permite saber si realmente el paciente puede estar o no anémico. ¿Estamos? Pero normalmente, bueno, en un paciente con ectropio se ve con suma facilidad, ¿no? Acá están los diferentes tipos de ectropio, en donde tú ves, mire, con facilidad se ve esa conjuntiva tarsal. Vamos a tener al ectropio involutivo, el cicatricial por algún tipo de cicatriz que esté retrayendo el borde palpebral inferior, el ectropio paralítico y el mecánico por algún tipo de tumor o tumores principalmente. Luego las alteraciones en las pestañas, como ya bien el doctor lo mencionó, la triquiasis, la distriquiasis y una más que vendría a ser la blefaritis escamosa. Esta va a ser la desescamación, como podemos ver, esta de tipo blanquecina. O sea, se habla de blefaritis cuando la afección está localizada a nivel de los, vamos, escucho, a nivel de los párpados. O sea, si hay una afección inflamatoria tanto en el párpado como en la conjuntiva, se llama blefaroconjuntivitis. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, si hay blefaro, párpado. Acuérdense, terminología que tienen que ya ir empleándola y acostumbrarse a utilizarla. Usualmente es de origen seborreico, es decir, graso, y usualmente por las glándulas que existen en el párpado. ¿Qué glándulas? ¿Qué Glándulas glándulas hay? ¿Quién me dice glándulas? ¿Qué glándulas hay ahí? Que generalmente se compromete toda vez que hay orzuelo, toda vez que hay chalacia. ¿Qué glándulas son? Glándulas de meibonio, glándulas de 6. Ya pues, vamos, continúen. Ahora vamos a observar la motilidad de alteraciones de la motilidad. Primero vamos a ver lo que vendría a ser el lagoftalmo. Esta va a ser una insuficiencia para poder cerrar los ojos. Se va a dar principalmente en la parálisis facial periférica. Los párpados. ¿Cómo? Los párpados. Sí, para cerrar los párpados. Y en la distrofia muscular, por ejemplo, en el blefaroespasmo, que va a haber una contracción exagerada de... ¿Qué es el lagoftalmo? ¿Quién me dice? En otras palabras, ¿qué es? Lagoftalmo, en otras palabras. Vamos, ¿qué es? Sí, lagoftalmo. Ese paciente tiene lagoftalmo. O, les dije, a ver ahí atrás. ¿Qué? No te escucho. Sí, a ver Diego, lagoftalmo O. Lagoftalmo O. Ojo de conejo. ¿Dijimos o no? Claro, y cuando hablamos de fases de parálisis facial hablamos de esta alteración, lagoftalmo, ¿sí o no? El paciente no va a poder obstruir el ojo, ¿no es cierto? Los párpados, no lo va a poder cerrar y va a quedar una abertura, una abertura. Ahora vamos a ver la tosis palpebral. En esta va a estar involucrada o va a estar dañada el nervio motor ocular común. Vamos a poder ver, por ejemplo, en el lado izquierdo. Si el compromiso es debido a una parálisis del nervio motor ocular común, o sea, podemos presentar una tosis palpebral, unilateral o bilateral. Puede ser bilateral, pero después también podemos ver una tosis palpebral en la miastenia gravis, en el tracoma. Vamos, pues, se está desordenando. Primero, cuando vamos a ver una tosis palpebral en la parálisis del nervio motor ocular común, vamos a ver
El elevador, que va a estar afectado el elevador del párpado superior, los rectos y el oblicuo menor, como podemos ver en el ojo izquierdo, que va a ser el que va a estar afectado. En el caso de la miastenia gravis, esta va a ser una enfermedad autoinmune que se va a darse por debilidad muscular. Podemos ver aquí que va a ser bilateral, en ambos ojos va a haber la tosis palpebral. En el tracoma, la tosis palpebral se va a verse, como podemos observar en esta imagen, el tracoma va a ser una enfermedad ocular crónica por infección de la clamidia trachomi. Trachomatis. Clamidia trachomatis. Trachomatis. Ahora vamos a ver las alteraciones del color de la esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Es la cosita blanca del ojo. Los blanquitos. La parte blanca del ojo. Normalmente se puede observarse una variación en este color en el niño de color azulado, en el adulto el color es de blanco nacarado, en el mayor ligeramente amarillo. Vamos a tener una alteración de color amarillenta ictérica. Esta puede deberse a diferentes patologías que pueden ser congénitas o también hepatopatías. Las de color azul brillante, principalmente dada por el síndrome de Lobstein, de color rojo por las hemorragias subconjuntivales o la conjuntivitis, también como nos había mencionado el ojo rojo, de color marrón o parduzcas debido a la argiria, que es la exposición prolongada a la plata, y de color negruzco o apizarrado, que se va a darse principalmente por la ocronosis o la acumulación de los pigmentos oscuros. Esto se va a darse tanto en los cartílagos, tejidos fibrosos, y se va a darse estas manchas que podemos observar en el ojo, y también puede caracterizarse por orina de color oscuro. Jóvenes, ahí nos vamos a quedar por hoy. Estudien, ¿no? Se viene el primer examen muy pronto. Sorpresa, ¿no?